Hola, ¿qué tal? Cambiamos de ambiente. Hoy estoy aquí en el hospital y he terminado la consulta y tengo quirófano esta tarde. Así que nada, en este ratito he estado viendo que el vídeo que más se ha visto en nuestro canal es en el que hablo acerca del prospecto del Wegovy, ¿vale? Que es el fármaco este que conocéis, pertenece al grupo de los GLP-1 agonistas y que se utilizará para la pérdida de peso, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que existe no solo este, sino en el mismo formato de inyectables de administración semanal, está el otro que es más moderno y que es algo más potente o digamos algo distinto a nivel de cómo actúa la molécula en nuestro cuerpo, que es Mounjaro, ¿vale? Que es el fármaco que más recientemente se aprobó en España para el tratamiento de la pérdida de peso. Entonces, bueno, voy a ir un poquito, lo que voy a hacer es que voy a comparar los prospectos de uno y de otro para que veamos un poquito las diferencias y las peculiaridades que pueden encontrarse si uno revisa en detalle el prospecto, ¿vale? Lo tengo aquí en la pantalla de mi ordenador y lo voy a ir leyendo. Bien, primero habla obviamente de las presentaciones, dice que obviamente hay que leer el contenido de este prospecto, te dice un resumen de qué es Mounjaro y para qué se utiliza. Entonces, bueno, pues si vamos leyéndolo, Mounjaro lo que dice es que tiene un principio activo que se llama tirzepatida y que se utiliza para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2. Mounjaro reduce el azúcar en el cuerpo solo cuando los niveles de azúcar están altos. Muy bien, como veis aquí en esta primera parte no hace nada, ninguna referencia a la indicación de pérdida de peso. Eso vendrá más tarde. Mounjaro, y viene ya aquí, se utiliza también para tratar adultos con obesidad o sobrepeso, con un índice de masa corporal de 27 kilogramos metro cuadrado, porque influye en la regulación del apetito, lo que puede ayudarle a comer menos alimentos y a reducir su peso. Esta es la indicación fundamental por la que estarás viendo este vídeo, así que vamos allá. Y aquí habla un poquito de en qué caso se utiliza en diabetes tipo 2. Y aquí habla de, bueno, pues por sí solo o en combinación con otros medicamentos. Y también lo que habla es eso, de que se utiliza junto con dieta y ejercicio para perder peso y ayudar a mantener el peso bajo control en adultos, ¿de acuerdo? Y habla de en qué categorías. Bueno, pues primero si tienes obesidad, un índice de masa corporal por encima de 30, o si tienes sobrepeso y alguna de las comorbilidades relacionadas con esa sobrepeso o con esa obesidad, prediabetes, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, niveles anormales de grasa en sangre, problemas respiratorios durante el sueño. ¿Qué quiere esto decir? Que esta es una indicación también aceptada perfectamente para prescribir este fármaco. ¿Bien? Entonces, lo que dice también aquí es que este no es un fármaco mágico. Es importante que mantenga los consejos sobre alimentación y actividad física, porque es como en los ensayos clínicos se ha visto que este fármaco, como cualquiera que sea para perder peso, es más eficaz. Entonces, obviamente, no utilice Mounjaro si es usted alérgico. Pues parece obvio, pero bueno, igual alguien se lo ha puesto alguna vez. Y luego, advertencias y precauciones. Tendrás que consultar con su médico, con el farmacéutico, antes de empezar, sí. Hay problemas graves con la digestión de la comida o si el estómago sabemos que ya que se queda mucho tiempo en el estómago, es decir, si hay una gastroparesia que se llama, si hay una patología en la que el estómago no se termina de vaciar con rapidez. En este caso, el fármaco, como sabemos, va a hacerlo más lento y por lo tanto, pues no está indicado o hay que tener mucho cuidado. También si has tenido alguna vez pancreatitis, si hemos tenido problemas en los ojos, como la retinopatía diabética o el edema macular, y si estás tomando otros antidiabéticos, ya que claro, pues al combinarlo unos con otros, esto ya hablé al hablar del prospecto de Wegovy, pues puede provocar una hipoglucemia grave. No tanto por Mounjaro, que como hemos visto solamente normaliza los niveles de azúcar en sangre, sino que al combinarlo con otros fármacos que sí bajan el azúcar independientemente del nivel que tenga, pues evidentemente sí que puede provocar una hipoglucemia grave. Dice aquí que al inicio del tratamiento podría experimentar en algunos casos pérdida de fluidos o deshidratación, como puede ser por vómitos, náuseas o diarrea, que pueden incluso provocar un descenso de la función renal. Claro, el riñón al final es como una especie de depuradora, ¿no?, que va limpiando nuestra sangre y que depende obviamente de que esa tubería por donde le llega el agua a la depuradora, pues que tenga un flujo adecuado. Si uno se deshidrata, ese grifo se estrecha, se estrecha, se estrecha y finalmente el motor de esa depuradora, ¿no?, que es el riñón, pues podría ocluirse, lodarse o dejar de funcionar. Entonces esto es muy importante, estar atentos a este tipo de efectos secundarios que podrían ser importantes, sobre todo al comienzo.
También es importante lo que decía también en el caso de Wegovy, que si vas a someterte a una anestesia, es importante decirlo, porque al paralizar el tema del movimiento del estómago puede hacer que esas normalmente 6 a 8 horas de ayuno, que es obligatorio para una anestesia general, en el caso de recibir este fármaco hay que guardar un ayuno más prolongado para que no haya alimento en tu estómago, perdón. En niños y adolescentes, en principio, en el prospecto pone aquí que no se puede utilizar porque, como os digo, es un fármaco más reciente y se está estudiando en el caso de obesidad infantil y en adolescencia, pero todavía no está aprobado. En cuanto a interacciones posibles con otros medicamentos, pues en principio debes notificarlo a tu médico. En el caso del embarazo, si estás embarazada o tienes la intención de quedarte embarazada, este medicamento no debe utilizarse no porque provoque ningún daño en el feto o en el embrión, sino porque esto aún no se sabe. De manera incidental, seguramente muchas mujeres que están tomando este fármaco para la pérdida de peso, aunque se les recomienda que tomen un método anticonceptivo, ocasionalmente fallan y entonces poco a poco se irá adquiriendo evidencia de que este fármaco no es teratógeno, es decir, no provoca ningún problema en el desarrollo del feto o del embrión. Pero de momento solamente podemos conformarnos con que está validado en animales, es decir, cuando se prueban los fármacos primero se prueban en animales, entonces ya se sabe que esta molécula, la tirzepatida, no es teratógena, no provoca problemas en los embriones o los fetos de un ratón, pero para saberlo si eso ocurre en los humanos o no, pues habrá que ir recopilando la información con esos casos incidentales de, bueno, qué ocurre si esta mujer que accidentalmente se ha quedado embarazada, a pesar de haberle recomendado que no lo haga, pues bueno, no vamos a devolver el niño a la fábrica, evidentemente. Se irán analizando los casos y se irán sumando pacientes y se irá viendo si finalmente este fármaco es totalmente seguro durante el embarazo o no. En el caso de la lactancia no se sabe muy bien primero si pasa a la leche materna y obviamente pues no se puede tampoco descartar un riesgo para los recién nacidos porque al afectar el tema del azúcar y todo eso pues podría ser nocivo para un bebé, de tal manera que no se puede combinar con la lactancia. En cuanto a la conducción y uso de máquinas, pone aquí que es poco probable que afecte a su capacidad para conducir, pero sobre todo si lo utilizas en combinación con otros fármacos para la diabetes, ¿vale? Es decir, cuando se está usando como tratamiento para la diabetes, sí que lo hemos dicho, puede bajar el azúcar y en ese sentido provocar pues desde mareo o pérdida de concentración o incluso una pérdida de conocimiento, un mareo, y eso obviamente puede ser peligroso en el caso de estar conduciendo o empleando máquinas peligrosas. Aquí dice también que Mounjaro contiene sodio, aunque bueno, la cantidad es muy pequeñita, pero también lo dice. Y luego dice, bueno, pues ¿cómo usarlo? Pues aquí habla un poquito del escalamiento de las dosis y lo iremos incrementando poco a poco, sobre todo para que los efectos secundarios pues sean tolerables. Bien. ¿Cuándo usar Mounjaro? Pues aquí dice que se puede usar a cualquier hora del día, con o sin alimentos, pero sí es recomendable fijar un día y una hora para administrarlo. ¿Por qué? Porque somos cabezas locas, llevamos 1000 cosas en la cabeza y al final es fácil que un fármaco que es semanal pues se nos pueda olvidar o que nos baile el día, era el martes, era el jueves, era el viernes. Pues bueno, relacionarlo con algo, con una rutina que tú tengas, de decir, pues esta noche pizza, pues esta noche el Mounjaro y ya está. O esta noche ayuno, pues esta noche el Mounjaro, lo que corresponda. Habrá que manejar bien los niveles de glucosa en sangre, sobre todo si se combina, como he dicho, y se está utilizando para la diabetes en pacientes diabéticos, ¿vale? ¿Qué hacer si olvidó usar Mounjaro? Pues aquí habla de que si han pasado 4 días o menos, pues póntelo. En principio la semivida de estas moléculas ronda los 9 a 10 días, por lo tanto seguiría haciendo efecto, ¿vale? La dosis anterior, entonces hay que administrarlo, pues eso, si han pasado 4 días o menos, administrarlo. Pero si han pasado más de 4 días, la recomendación del fabricante es ya esperar a que toque tu día de rutina y lo vuelvas a administrar en esa fecha, ¿vale? En principio dice aquí que no interrumpas el tratamiento con Mounjaro y que sobre todo si lo estás utilizando para tratar tu diabetes, pues evidentemente los niveles de azúcar en sangre van a subir. Y ahora habla aquí de lo que interesa, efectos adversos, ¿vale? Entonces, dice un disclaimer, ¿no? Al igual que todos los fármacos, puede provocar efectos adversos. Entonces, efectos adversos graves y poco frecuentes, ¿vale? Como veis, muy frecuentes no hay ninguno. Efectos adversos poco frecuentes, que puede afectar, descrito a 1 de cada 100 personas, la inflamación del páncreas, ¿vale? Entonces ha visto luego el metaanálisis y tal, que es, como ya comentaba con Wegovy, bastante menor, pero al principio los prospectos se realizan con relativamente pocos pacientes, pacientes además que
por definición, al estar tratándose de la diabetes, pues muchos asocian la obesidad, etcétera, etcétera, y son pacientes con mayor riesgo de per se de tener esta pancreatitis. Entonces, cuando se extrapola ya el uso a solamente la indicación para obesidad, que son personas que quizá, salvo el sobrepeso o la obesidad, no tengan ninguna patología, pues el tema de pancreatitis se ha visto que el riesgo es algo menor. Pero en todo caso, aquí sale como primero, grave y poco frecuente. Y grave y raro podría dar reacciones alérgicas. Esto está más descrito con Mounjaro que con Wegovy, mucho más, ¿vale? El tema de las reacciones locales, de que lo pinchas y se ponga aquello colorado como un tomate, duela, se hinche, etcétera. Esto es mucho más frecuente con Mounjaro que con Wegovy, ¿vale? En el otro prospecto no salía. Y a los otros efectos adversos, obviamente aquí llegamos a los muy frecuentes, que hasta 1 de cada 10 personas que utilizan este fármaco lo puede utilizar. También eso quiere decir que 9 de cada 10 no, así que no está mal. Náuseas, diarrea, dolor de estómago, náuseas, estreñimiento. Entonces estos efectos adversos normalmente lo que dice es que no son serios, no son graves, ¿vale? Y que las náuseas, la diarrea y el vómito son más frecuentes cuando se empieza a utilizar. Y mi experiencia personal con este fármaco es que también es más frecuente si te pasas. Es decir, si has comido más de la cuenta, o has comido a deshoras, o has comido alimentos muy grasos, o alcohol, etcétera, pues es más frecuente tener este tipo de efectos secundarios, ¿vale? Tener o bien diarrea o bien tener estreñimiento. Ambas cosas pueden ocurrir y tener náuseas. Las bajadas de azúcar en sangre son muy frecuentes cuando se usa con otros medicamentos que se utilizan para la diabetes, ¿de acuerdo? Si no lo estás utilizando para tratar la diabetes y solo tienes obesidad o sobrepeso, la hipoglucemia, como hemos comentado al principio, no debería darse. Otros un poco más raros, pero aún así frecuentes, ¿vale? Lo que comento, la bajada de azúcar en sangre cuando se utiliza con algunos tipos específicos de antidiabéticos orales, las reacciones alérgicas, mareos, la presión arterial un poquito baja, tener menos hambre, lo cual es en realidad un efecto secundario, pero para todos los demás fármacos que existen en el mercado sí que lo es. Por lo tanto, esto se lista como efecto secundario, aunque sea la idea, sea la intención por lo que tomamos este fármaco. Dolor de estómago, vómitos, estreñimiento, hinchazón de estómago, eructos y gases. Esto es frecuente y hay que saberlo, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que utilizar bebidas sin gas, ¿vale? O dejar que se pierda un poco el gas de la Coca-Cola o de la cerveza antes de tomarla, porque si no, conforme la tomes, pues vas a estar en un bar y vas a tener ahí un eructo tremendo y la gente va a decir, pero este señor, ¿de dónde ha venido? También se refiere a algo de pérdida de cabello, cansancio. Hay gente que refiere que el pulso se acelera y en principio, aunque no haya pancreatitis, que se puedan elevar en sangre las enzimas del páncreas, ¿vale? La amilasa y la lipasa, ¿bien? Esto, aunque no sería motivo de suspender el fármaco, sí sería quizás un motivo de estar muy sobre aviso de igual pues o bajar la dosis o conseguir la dosis mínima eficaz para lograr esa pérdida de peso. Y luego, efectos secundarios más raros, las piedras en la vesícula biliar, la inflamación de la vesícula biliar, ¿vale? De esto no se habla tanto como de la pancreatitis, pero yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes para prescribirles este fármaco, siempre les pregunto por problemas en la vesícula, dolor en la zona de inyección, a veces es un poquito molesto la inyección. A veces dice aquí que pueden aumentar los niveles de calcitonina, que es una hormona para regular el calcio y que tampoco tiene una relevancia tremenda. Sentido del gusto modificado, esto hay mucha gente que lo refiere, que la comida le sabe distinta, no desagradable, pero sí diferente. No es mi experiencia sí es de que provocan la boca más seca y eso puede alterar a su vez el sabor de los alimentos, pero bueno, es algo que dice la gente que puede alterar el gusto. Y a veces cambios en la sensibilidad de la piel y ya está. Y aquí habla un poquito de que comuniquemos los efectos adversos si ya alguno existe, ¿vale? Aquí habla de que se debe mantener en nevera, que si se ha congelado no se debe usar y que en principio no pasa nada durante 3 semanas si la pluma está fuera de nevera. Bien, esto es importante saberlo, que si me ha quedado la pluma fuera de la nevera durante 4 o 5 días, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Si dice que entonces el máximo de duración de ese periodo de la pluma fuera de la nevera es de 21 días, ¿vale? Dan por hecho que la primera dosis te la has puesto y quizás te ha olvidado o que has ido al poner la segunda dosis, entonces siempre están dentro del margen más o menos de uso de la pluma, ¿vale? Que si se quedara fuera,
pues digamos no te vas a administrar un fármaco estropeado. Está previsto que pueda durar, o está demostrado que dura con adecuada calidad durante 21 días a temperatura ambiente, ¿vale? Aquí habla ya del contenido del envase, el aspecto del producto, dice que es transparente. Hola. Dice que es totalmente transparente y que no hay ni cristalitos, ni es un líquido turbio, sino que es un líquido totalmente transparente. Y ya está, poco más. No dice muchas más cosas. Después ya va a cómo utilizar la pluma, dónde hacer la inyección, etcétera, etcétera. Y ya está. Bueno, una de las cosas que vemos aquí es que no hace referencias, por ejemplo, al cáncer de tiroides, que sabéis que en Wegovy lo mencionaba. La verdad es que lo desconozco, no sé si es algo específico de la semaglutida y que tirzepatida no ha encontrado ningún tipo de asociación con esta patología. Pero bueno, eso es lo que más o menos me ha llamado la atención. Como veis, es un prospecto muy similar. Realmente son fármacos que se utilizan con la misma finalidad terapéutica y que al final, aunque en principio se dice que la tirzepatida tiene una actividad dual en el intestino y en el cerebro y que en eso se basa que su actividad sea más potente y que sea más fácil para lo que los ingleses llaman el food noise, ¿no? ¿Cómo diríamos? El ruido de las tripas, diríamos nosotros, ¿no? Esa sensación de tengo que comer, estar pensando en la comida, pues parece que este fármaco es un poquito más eficaz en reducir esos síntomas, entonces en ese sentido facilita en mayor medida la pérdida de peso. Pues nada, ya hemos revisado un poquito el prospecto de Mounjaro, así que de esta manera queda cubierto para aquellos pacientes que no estéis con Wegovy, sino con Mounjaro. Ven a vernos a la Clínica Alicante Sanart para una valoración de tu caso concreto, de medicina estética, cirugía estética o pérdida de peso. Un saludo.